Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Gracias, iglesia. Y si no nos queda, tenemos que hacer algo para que quede, ¿verdad? Así que lo primero que mi esposa me va a decir, pues te tienes que poner a dieta, hay que ayunar. Amén. Muy bien. Nos sentimos contentos. Hemos tenido una experiencia muy grata estar aquí en su país, El Salvador. El concepto que tiene uno de El Salvador, porque siempre nos dicen, no, pues ese es que el gigante de Centroamérica, que está muy chiquito y todo eso, y cuando uno llega, no está chiquito, está grande y está muy hermoso, ¿ok? Así que optamos por quedarnos unos 2-3 días más para poder conocer unos 3-4 lugares más, amén, y poder volver otra vez aquí, primeramente Dios, en algún otro momento con mi esposa. Bien, hermanos, vamos pues a entrar en lleno en materia. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Se leyó la lectura bíblica y quiero leerla una vez más, por favor. Quiero orar. Así que ve conmigo al libro de San Juan 20, por favor. Y ahí quédate con la palabra de Dios, con la Biblia. De ahí vamos a desarrollar el mensaje, primeramente Dios. Leo del libro de San Juan 20:15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Oramos. Querido Padre de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, una vez más en esta mañana te agradecemos la oportunidad que nos brindas de estar en este santo lugar. De igual manera, como te lo hemos pedido noche a noche, Señor, y como te lo pedimos la semana pasada, el sábado pasado, te pedimos que tu gracia y tu misericordia pueda extender tu mano, pueda tocarnos y especialmente pueda tocar los labios con el carbón encendido. Señor, manifiéstate, háblanos a través de tu palabra y que podamos encontrarte, podamos aprovecharte en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada su servidor habló en relación a una temática que tiene que ver con las preguntas de Jesús. Y optamos solamente por predicar el sábado pasado y este sábado vamos a cerrar. Y todos los demás temas tuvieron que ver con el título Despierta, el gran final que se acerca. Y por consiguiente el gran final se acercaba para una mujer y optó por despertar. Que en esta noche tú y yo de igual manera, en esta mañana nos podamos mantener despiertos para honra y gloria de Dios a través de la palabra de Dios. En un momento decisivo de la vida, Pilato dijo las siguientes palabras: ¿y qué haré con este Jesús llamado el Cristo, el Rey de los judíos? ¿Qué haré? La pregunta es en esta mañana: ¿qué estás haciendo tú con Jesús? ¿Qué estamos haciendo con Jesús? Y a las personas que siguen vacilando en su decisión, les pregunto: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo vamos a aprovechar? ¿Lo vamos a pasar desapercibido? ¿O no vamos a aferrar a Él? Que en esta mañana tú y yo podamos aferrarnos, así como cuando el Señor le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pero en el momento decisivo él dijo: Señor, y el Señor extendió su mano y se asió de él. Que en esta mañana el Señor pueda extender su mano y nos podamos aferrar a Él para honra y gloria de Dios. Amén. Así que en situaciones adversas Jesús hizo preguntas. Y viene a mi mente una de las preguntas cuando le dijo a sus discípulos: ¿tenéis algo de comer? San Juan 21:5. ¿Tienes algo de comer? Pregunto, ¿cómo estaban en ese momento los discípulos? ¿Tenían algo? ¿Tenían algo?
¿Cómo se aventura alguien a preguntar algo que hasta cierto punto, por lógica, ya sabes que no tiene nada, ya sabes que está vacío? ¿Por qué Jesús hace ese tipo de preguntas? Estaré predicando en esta mañana a alguien que se siente vacío, que su matrimonio está vacío, que sus finanzas están vacías, que sus ideologías, sus sueños están vacíos, que sus hijos están vacíos. Estaré predicando yo a alguien en esta mañana que se siente así. Ahora yo te pregunto, en ese momento, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Tenía Jesús la solución? Note que habían ido al lugar correcto y habían ido a la hora correcta. Pregunto, ¿quién conocía más de pesca? ¿Los discípulos o Jesús? En el concepto humano, ¿quién conocía? Ellos. Pero ¿quién conoce más de la vida? ¿Dios o nosotros? Dios. Y les dijo, echarla a la derecha. Si les dijo que la echaran a la derecha, ¿para dónde la estaban echando? A la izquierda. ¿Y dónde estaban los peces? A la derecha. Así que en esta mañana, en nombre de Jesucristo, hay que darle seguimiento a la palabra, hay que darle seguimiento a las indicaciones de Dios. ¿Qué pasó, hermanos, cuando lo echaron a la derecha? ¿Les llenó la barca? Que en esta mañana el Señor pueda llenar tu barca, pueda llenar mi barca para honra y gloria de Dios. Amén. Y en otra ocasión Jesús llegó de igual manera cuando descendió del monte de la transfiguración, cuando tuvo un encuentro con Dios, cuando tuvo que descender Moisés y Elías a motivarlo, a animarlo. Ahora yo te pregunto, si Jesús hubo momentos en el cual Él necesitó la motivación, el ánimo, la esperanza, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Pero hay que subir al monte de la transfiguración, hay que pasar tiempo con Dios, porque no se puede vivir acá abajo si no subimos arriba, hermano. Y cuando bajó Jesús, ahí estaban sus discípulos y les dice, ¿qué discutáis con ellos? Preguntó, ¿sabía Jesús lo que estaban discutiendo? ¿Para qué preguntar? Y sabe, la discusión tenía que ver porque los fariseos y los escribas se estaban mofando de los discípulos, porque en vez de ayudar a esta familia, los habían decepcionado. En vez de tener una contundente victoria y provocar una liberación, estaban derrotados. Estaré predicando a alguien en esta mañana que ha llegado aquí y se siente derrotado o derrotada por no lograr sus sueños, sus objetivos o sus propósitos. Tú que me ves a través de esta plataforma, estaré hablando a alguien que se siente derrotado, decepcionado, desanimado, angustiado. Y luego Jesús va con el Padre y le pregunta, ¿desde cuánto tiempo está así? Y esta mañana te pregunta, ¿desde cuánto tiempo estás así? ¿Desde cuánto tiempo te sientes así? Pregunto, ¿sabía Jesús desde cuánto tiempo este niño estaba en esa condición? ¿Para qué preguntar? ¿Se equivoca Dios? ¿Y qué dijo el Padre? Señor, desde niño. Inclusive, dice, lo echa en el agua y lo echa al fuego y tengo que andar tras de él, Señor, las 24 horas. Pregunto, ¿el problema de este padre era chico o era grande? Era grande, hermanos. Era grande, era su hijo. Pero provocó Jesús una poderosa liberación. Que en esta mañana el Señor pueda liberarte, sea lo que sea. Pueda liberarte de tus frustraciones, de tus desánimos, de tus angustias, y puedan causarte hacia la cima, hacia el Everest. Amén. La pregunta es, ¿lo puede? ¿Crees que verdaderamente lo puede? Muy bien. Si tú lo crees, vamos pues al texto, por favor. Vamos al texto. ¿Qué horas son? Quiero decir que
La vez pasada le dije a una hermana, ayúdeme, por favor, ¿ok? Ayúdeme. Y usted me dice cuando falten 5. Y la hermana puso la mano ahí, 5, pero pues yo nunca la vi, ¿verdad? Nunca volteé para verla. Yo me mantuve de este lado. Y me dijo, pastor, pues yo le hacía así, pero usted no. Así que ayúdeme, por favor, queremos terminar 5 minutos antes de las 12. ¿Ok? Tenemos 25 minutos. Muy bien. Hermanos, vamos al texto, por favor, vamos al suceso, vamos a la historia y vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y yo pregunto, hermanos, ¿quién no llora? ¿Quién no llora? Saben, mi esposa es muy emocional, ¿ok? Usted puede ver aquí al pastor Nico y piensa que es tranquilo, sereno, pasivo. No, estoy extrovertido, soy desesperado, ¿ok? Pero mi esposa me dice, quítate que ahí te voy. Pero saben, mi esposa es de temple y eso yo lo aprovecho grandemente, le doy gracias a Dios que me casé con esa mujer. Porque mis hijos me dicen, Dad, papi, tú hablaste del amor, de la oportunidad, así que pues la regamos, pero pues perdónanos, déjanos ir. Y le digo, bueno, pues hablen con su mamá. Si mami dice que sí, pues sí, si dice que no, pues no. No, pero tú conoces a mamá. Le digo, pues bueno. Es que hay veces que se debe decir que sí y hay veces que debe decir que no. Amén. O después. Muy bien. El contexto es muy importante en lo que tiene que ver con la pregunta, en lo que tiene que ver con desarrollar el mensaje. Jesucristo los preparó a sus discípulos previamente antes de que se viniera el desenlace, antes de que se viniese el Gólgota. ¿Ok? Y en muchas ocasiones Jesús mencionó estas palabras. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes, por los escribas, sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9:22. Y si tú buscas este pasaje, se mantiene en Juan, se mantiene en Marcos y se mantiene en Mateo, porque lo dijo muchas veces. Por consiguiente, en el momento decisivo, cuando se cumpliese lo que Jesús les estaba advirtiendo, los estaba profetizando, ellos tenían que confiar que iba a venir un tercer día. Y en esta mañana yo te digo que no importa las cosas o la situación que estás pasando, siempre va a venir un tercer día. Amén. Pregunto, ¿vino el tercer día para Jesucristo? Sí vino. Vino al tercer día. Dice, destruyas este templo y en 3 días lo edificaré. Lo edificó otra vez en 3 días. Estaré predicando a alguien que necesita que su vida sea edificada, que su familia sea edificada, que sus hijos sean edificados, que su matrimonio sea edificado, porque está cayendo, se ha hecho trizas. Recuerda, siempre que vas a Jesucristo, siempre hay un tercer día. Siempre hay un tercer día. Amén. Pregunto, dice Jesucristo fue invitado, dice, al tercer día a las bodas de Canaán. Hubo un problema allí, hermanos, lo solucionó. Estaban las tinajas vacías, ¿las llenó o no las llenó? ¿Transformó el agua en vino? Sí, hermano, Él es el único que puede transformarnos. Amén. Así que cuando estas mujeres van al sepulcro, hacia la cripta, hacia la cueva donde se encontraba Jesús, ¿ok? Dice Marcos, por cuestión de tiempo no lo vamos a usar. Marcos dice que cuando iban, la preocupación de María Magdalena y las otras mujeres iban diciendo, la piedra, dice, ¿quién nos va a mover la piedra? La piedra, porque ellos iban a concretar, ¿ok? La finalidad de ellos pensaban que ya todo había terminado, que simple y sencillamente iban a preparar el cuerpo de Jesús y lo iban a ver por última vez. Sabes, una cosa son tus planes y otra cosa son los planes de Dios. Una cosa es cómo tú ves las cosas y otra cosa es cómo las ve Dios. Amén.
Porque cuando tú piensas que todo ha terminado, es ahí donde Dios puede provocar un comienzo. Pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien que necesita un comienzo? Tú que me ves en esta mañana por las plataformas, por Radio Fe, que me ves por la radio, nos escuchas o por la computadora, ¿tú crees que el Señor puede provocar un comienzo en tu vida? ¿Necesitas tú que el Señor provoque un comienzo en tu vida? ¿Estaré predicando a esa persona en esta mañana? Así que en ese momento, hermanos, el Señor iba a hablar. Y cuando el Señor habla, hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención. Y le iba a hablar, hermanos, de una manera que ella no se lo imaginaba. Pero el Señor habló. Y que en esta mañana nos hable. Así que con esto en mente, a pesar de que ellas sabían que la piedra estaba allí, y a pesar de que ellos sabían que encima de eso estaba la guardia, estaba un grupo de soldados, diestros, valerosos, altos, fuertes, así como el pastor Nico, ¿sí? Muchos están dudando. Y el primer día de la semana, estoy leyendo Juan 20, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro. ¿Y qué pasó con la piedra? ¿Qué dice el texto? ¿Y vio quitada qué? La piedra. Pregunto, hermanos, ¿esa mañana Jesucristo le habló a María Magdalena a través de la piedra? ¿Será que Jesús en esta mañana nos quiere hablar a través de la piedra? ¿Será que Jesús puede hablarnos a través de la piedra? Pregunto, ¿cuál es tu piedra? ¿Sabe usted cuánto pesaban las piedras de aquel entonces? Y de igual manera quiero decirte, como lo dije en esta mañana, que esa tumba, hermanos, era de Jesús, de José de Arimatea. Y era un hombre que tenía un estatus social alto. Así que cuando pusieron ahí una piedra, no pusieron cualquier piedra. Y las piedras que normalmente se ponían en aquel entonces pesaban de 1,5 toneladas a 2 toneladas. Imagínense, 2,000 kilos. ¿Cuántos hombres se necesita para mover 2,000 kilos? ¿Cuántos hombres? Mi hijo mide 6'7". Las personas me dicen, pastor, ¿usted es alto? Le digo, no, pues que no ha visto a mi hijo. Y mi hijo haga de cuenta como si lo ve, es un jugador de fútbol americano, de esos de la línea. Y cuando jugamos a las luchas, hermanos, me hace un lado, me mueve fácil. ¿Qué necesitas tú que el Señor mueva? ¿Qué necesitas tú que el Señor quite en esta mañana? ¿Cuán grande es tu peso? Yo no sé cuán grande es tu peso, pero dice la palabra de Dios, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Yo te pregunto, ¿qué le dijo Jesús a Marta? Cuando llegaron al sepulcro, Jesús dijo, ¿dónde lo pusieron? Y cuando ya estaba Jesús delante del sepulcro, ¿cuál fue las indicaciones de Jesús? ¿Qué dijo? ¿Quiten qué? Quiten la piedra, ¿sí o no? ¿Y qué contestó Marta? ¿Qué contestó Marta? Señor, dice, ya es el 4.º día. Y sabe lo que Marta estaba diciendo, Señor, llegaste tarde, ya el cuerpo estaba en descomposición. Si hubieras llegado al segundo día o al 3.er día, entonces todavía podrías hacer algo. Yo quiero decirte en esta mañana que Jesucristo no solamente puede hacer algo, Él puede hacer todo. ¿Qué necesitas tú que el Señor haga en esta mañana? ¿Y qué le contestó Jesús? Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y en esta mañana te dice a ti y a mí, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Pregunto, ¿se manifestó la gloria de Dios, sí o no? Sí, hermanos, sí se manifestó. ¿Acaso no quitó, hermanos, un ángel, un ejército de 185,000 soldados? ¿Acaso no quitó el mar?
¿Acaso no quitó Jericó? ¿Acaso no quitó a Goliat? ¿Acaso no quitó, hermanos, el Jordán para que pasara Elías y para que pasara Eliseo también? Así que esta mañana, hermanos, el Señor nos habla a través de la piedra. Yo me voy a callar 30 segundos. Por favor, habla con Dios y dile qué es lo que tú necesitas que el Señor quite. Pero en el nombre de Jesucristo, dile algo que tú no puedes quitar, ¿ok? Lo que tú puedes quitar, Él no lo va a quitar. Amén. Lo que tú puedes hacer, Él no lo va a hacer. Así que en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a pedir algo grande, algo descomunal, algo que nosotros no hemos podido quitar. Por favor. Amén. De paso, hermanos, ¿qué pasó con la guardia? Con la guardia que estaba allí. Que los habían puesto ahí para impedir, para que no se cumpliese la profecía, lo que había dicho Jesucristo. ¿Qué pasó con esa guardia? ¿La quitó o no la quitó? Hermanos, no hay cosa que el Señor no pueda quitar. Amén. Pero que el Señor siga hablando. Vamos a aprovechar a Jesús, porque el Señor iba a seguir hablando. Porque a pesar, hermanos, a pesar de que quitó la piedra, María seguía llorando. Yo no sé si en esta mañana alguien sigue llorando por las circunstancias, por lo que prevalece. Y entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, y aquel que le amaba a Jesús le dijo: se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y en ese momento se pararon Simón y Juan, a pesar de que estaban temerosos, angustiados, desesperados. Pensaban que iban a terminar igual que Jesús, que iban a ser masacrados, que iban a ser encarcelados, que iban a ser crucificados. A pesar de eso, en ese momento no les importó nada. Dice que se levantaron y corrieron, ¿qué? Al sepulcro. Que en esta mañana, a pesar de las circunstancias que estás pasando, que no te importe nada y que te levantes y vayas a Jesucristo. Amén. Vayas a tener un encuentro con Él. Puesto los ojos en el autor y consumador, ¿qué? De nuestra fe, Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que llegó Juan primero, porque Juan era el más joven, ¿no? Era el más ágil. Pero después llegó Pedro, y Juan llegó simple y sencillamente y vio desde afuera, pero no entró, no concretó. Se quedó ya afuera, dudando, vacilando. ¿Qué pasó con Jesús? Pero Pedro, hermanos, Pedro entró. No nos quedemos afuera. No nos quedemos a la expectativa, concretemos, arribemos. Y cuando entró, el Señor le habló. El 6. Y luego llegó Simón Pedro tras de él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en otro lugar, en otra parte. Esta mañana, hermanos, el Señor nos habla a través de los lienzos, a través del sudario. ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto, hermanos? Cuando llegó Jesús, cuando llegó Pedro en ese momento, ¿cómo estaba ese lugar? ¿Era un caos? ¿Era un desorden? ¿Cómo estaba? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que estaba todo, ¿qué? Todo estaba acomodado, todo estaba ordenado. Amén. Y en ese momento, hermanos, Pedro reconoció que Jesucristo había estado allí. Pedro reconoció, porque el único que podía dejar ese orden, el único que podía provocar un orden en la vida era Jesucristo. La pregunta es en esta mañana: ¿qué es lo que tú necesitas que el Señor ordene? ¿Qué es lo que tú has estado luchando y no has podido ordenar en tu vida? O en la vida de tu hijo, o en tus finanzas, o tu matrimonio. Esa es la pregunta en esta mañana.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿qué dice? Totalmente desordenada, ¿qué? Y vacía. Y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y en ese momento dice la palabra de Dios que Jesucristo intervino, tomó el control, tomó la dirección y dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué es lo que necesitas que el Señor alumbre? Porque pregunto, para poder ordenar esa masa, ese caos, ¿necesitaba Dios luz? Puede ser que sí o puede ser que no, pero ya sea con luz o sin luz, hermanos, ¿ordenó o no ordenó? Sí, hermanos. ¿Encauzó, concretó, arribó? Sí, hermanos. Así que en esta mañana, hermanos, en el nombre de Jesucristo, ¿qué es lo que tú necesitas ordenar y no has podido? Dice, por Jehová son ordenados, ¿qué? Los pasos del hombre. Y Él es el que conduce los caminos. Entonces, de acuerdo a este texto, hermanos, ¿quién es el único que puede ordenar los pasos del hombre? Dice, hay camino que al hombre le parece bien, mas su final, ¿so qué? Son camino de muerte. Son camino de muerte. Pregunto, hermanos, ¿ordenó la vida de Moisés? ¿Cómo estaba Moisés? ¿Cómo se encontraba Moisés cuando el Señor fue en busca de él a los 80 años? ¿Era un caos su vida? Se encontraba angustiado, decepcionado. Imagínese a los 80 años, sin haber arribado, dependiendo todavía de su suegro. Lo poquito que tenía ni era ni de él. No tenía absolutamente nada. Imagínese, a los 80 años. Pero sabes, nunca es tarde para provocar un comienzo. Nunca es tarde para ordenar la vida. Porque los mejores años de Moisés fueron de allí en adelante, hermanos. Los mejores años, ¿verdad? Pueden ser hoy. No importa la edad que tengas. El Señor a mí me llamó al ministerio a los 34 años. Y muchos me decían, pastor, pero pues ya estás mayor. Ahorita a un joven le pregunté, le dije, mijo, ¿qué edad tiene tu director que murió? Y él me dice, pues ya estaba muy mayor, tenía como 50 y tantos. Y entonces le digo, híjole, mejor ni le digo cuántos años tengo yo. Pero hermanos, no hay edad en la cual el Señor no se pueda manifestar. Amén. Pregunto, ¿ordenó la vida de Pablo? ¿Quién era Pablo cuando el Señor tuvo un encuentro con él? ¿Quién era Pablo? Era un perseguidor de cristianos. No solamente era un perseguidor, hermanos. ¿Cómo se le dice a una persona? Era un homicida. También él permitió que las personas murieran. Era un prepotente, era un vanidoso, era un creído. Por eso el Señor tuvo que cambiarle. Pablo quiere decir prestado para Dios. Perdón. Saulo quiere decir prestado para Dios y Pablo quiere decir pequeño. El Señor tenía que cambiarle, hermanos, el nombre. Tenía que hacerlo sencillo, tenía que hacerlo humilde. Amén. Porque en medio de la sencillez y la humildad es como aprendemos de Dios, dependemos de Dios. Por eso le cambió el nombre. Que en esta mañana, hermanos, en esta época, en esta generación, más que el nombre, el Señor cambie tu vida, cambie mi vida. Y pregunto, hermanos, ¿acaso no cambió la vida de Bonerges? ¿Quién eran Bonerges? Ayúdeme, vamos terminando. ¿Quién era Bonerges? Juan, ¿qué? Y Santiago. ¿Qué quiere decir Bonerges? ¿Hijos del qué? Del trueno. ¿Qué eran qué? Fosforitos, se prendían así rápido. Le digo a mi esposa, mira, mija, dices tú, es que tú te enojas. Le digo, mira, nomás dame por mi lado. Haz todo lo que digo y te aseguro que no tenemos ningún problema, ninguna discusión. Amén. Mujeres, aprendan ese tip, esa lección. Hagan todo lo que diga su esposo, ¿verdad? Y le aseguro que no van a tener ningún conflicto, ningún problema. Amén. Pero todas me están diciendo que no.
Pero pregunto, hermanos, ¿cambió la vida, ordenó la vida de estos hombres? Después, ¿cómo le dijeron a Juan? ¿El qué? Note la transacción que experimentó. ¿El apóstol de qué? Del amor, note. Pero saben, hermanos, a pesar de eso, María sigue llorando y el Señor sigue hablando. Así que en esta mañana, hermanos, en el nombre de Jesucristo, dile al Señor lo que tú quieres que Él ordene. Dile al Señor lo que tú no has podido ordenar. Por favor, díselo, díselo. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Estaban sentadas en la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. En ese momento el Señor, hermanos, una vez más le habló a María, porque María seguía llorando. María no podía controlar sus emociones. Seguía llorando. Yo no sé si en esta mañana alguien necesita que el Señor pare ese llanto, pero Él lo puede hacer. Él no se da por vencido. Y no me malinterpretes, ¿ok? Una cosa es llorar y otra cosa es seguir llorando, porque el llanto es una bendición. Y las mujeres lo usan más que los hombres. Más que los hombres. Algo debemos de aprender nosotros los hombres es eso. Porque el llanto es descargar, es sacar todo lo que traes. En esta mañana saca todo lo que traes. Saben, la ubicación de los ángeles es muy importante. Dice que uno estaba a la cabecera y otro estaba en enfrente. Y eso nos da un indicio, hermanos, que quien había estado allí, hermanos, no era cualquier ser. Quien había estado allí no solamente era el Hijo del Hombre, era el Hijo de Dios, era el Dios encarnado. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Era el soberano de la tierra, amén. Por consiguiente le estaba hablando. Y para que a un ser se le catalogue soberano, quiere decir que está por encima de cualquier cosa. Quiere decir que no hay cosa que Él no pueda hacer. La pregunta, ¿qué es lo que tú necesitas que este soberano haga? Salmo 135:6. Todo cuanto el Señor quiera lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué dijo Rahab? ¿Qué dijo Rahab para motivarlos? Dice, hemos visto que el Dios de ustedes es Dios de arriba y es Dios de abajo. Hemos escuchado, dice, cómo derrotó a Sheón y a Shon, a los reyes del otro lado del Jordán. Y por eso dice, nuestro corazón está amedrentado, tenemos temor. En otras palabras, lo que Rahab estaba diciendo, por eso me estoy haciendo del lado de Dios. Lo estoy aprovechando. Amén. Aprovechemos a Dios en esta mañana. Una hermana me dijo en cierta ocasión, pastor, qué difícil es, trabajaba en México, es llorar o reír cuando por dentro estás llorando. Qué difícil es aparentar que estás bien cuando por dentro tienes cicatrices y cuando te abren esas cicatrices. Y sabe, esta hermana estaba pasando por una situación muy difícil. Había perdido a su hija años atrás. Y la realidad, hermanos, cuando decimos como padres que queremos a todos los hijos por igual, no es cierto. Hay hijos especiales. Y esa hija, hermana, que murió, era una hija especial. Era la hija más amorosa, más entregada, más espiritual, la que se desvivía por sus papás, los atendía, venía seguido a verlos. Y de la noche a la mañana llega el esposo y les avienta a la hija allí desahuciada, con cáncer terminal, y se olvida de ella, y viene un año después cuando muere. ¿Cómo se va a sentir usted como madre, como padre, como hermanos ante ese hombre? ¿Cómo se va a sentir?
Y cuando llegaron, hermanos, cuando llegó ese hombre, ¿ok? Pues lógico, él percibió un rechazo. Y al final, hermanos, él agarró a sus nietos y les dijo, ¿saben qué? Se comportaron mal conmigo, pues les voy a dar donde lo más les duele. ¿Sabe qué, señora? Usted no va a volver a ver a sus nietos. Ese va a ser su castigo. Yo te pregunto, ¿qué hace una abuela, hermanos, cuando le dicen eso, que no va a volver a ver a sus nietos de la hija, la cual más amaba y la cual más había sufrido? Sabes, hay cosas que están fuera de nuestro control, hay cosas que tú y yo no podemos hacer nada, pero Dios puede hacer todo. Años después el Señor le tocó el corazón a esta persona, hermanos, y le trajo a sus nietos. Que el Señor pueda tocar tu corazón y pueda tocar mi corazón para poder doblegarnos y humillarnos delante de Él. Lucas 1:37, porque ninguna cosa será imposible, ¿para qué? ¿Para qué? Para Dios. Mientras estábamos en la escuela, voy terminando, estábamos en la escuela, estaba uno de nuestros profesores, él nos daba la clase de profetas menores, y cada vez que él nos hablaba de los profetas, que hablaba de la gracia, de la redención, él empezaba a llorar, pero lloraba así, no podía lograr controlar sus emociones, y era mayor. Sí, mi hijo tenía más de 50 años, nuestro profe en ese momento. Estoy jugando, ¿ok? Estoy jugando, yo entiendo, estoy jugando. Y investigamos por qué lloraba. Y en ese momento el profe estaba pasando por una situación muy difícil. Su esposa prácticamente lo había abandonado, se había ido a Estados Unidos, tenía más de 10 meses sin regresar, era americana. Su madre estaba desahuciada con cáncer, su hijo era homosexual, su hija era prostituta y la otra hija era atea, no quería saber nada de Dios. Y él estaba allí como un hombre de Dios, preparando a un grupo de hombres, de jóvenes para el ministerio. Imagínese en esa situación. En esa situación. No hay situación tan grande, hermanos, tan drástica, con la cual el Señor no la pueda cambiar. Amén. La esposa vino, su madre se sanó, su hijo, hermanos, falleció de SIDA. Y no porque el Señor, hermanos, no podía hacer algo, sino simple y sencillamente porque Él no quiso. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Pero Jesús, mirándolo a los ojos, para los hombres le dijo, es imposible, pero para Dios todo es posible. Porque los discípulos le dijeron, Señor, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Si no puede salvarse este rico moralista, pues entonces nadie se va a salvar. Y en ese momento, ¿qué dijo Jesús? Para los hombres es imposible la salvación, pero para Dios todo es posible. Esta mañana vamos a cerrar con un hermoso bautismo. Esta mañana, por la gracia de Dios, 4 almas se van a entregar a los pies de Jesucristo. Yo no sé en esta mañana si alguien más ha estado postergando su decisión. Yo no sé si en esta mañana, una vez más, el Señor te habló. El Señor te habló a través de la soberanía, a través de los lienzos, a través de la piedra. Pero si el Espíritu del Señor te habla, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Me llegó una llamada, porque cuando elaboré este mensaje le dije, Señor, dame un suceso que tenga que ver con este mensaje.
Una persona me habló y me dijo, ¿usted es el pastor Nico? Sí, soy el pastor Nico. Me dice, soy tal persona, en el camino me encontré a una persona que se llama Mateo Niño. Le hablé del Señor, lo llevé a Jesucristo. Pastor, usted tiene que ir a hablar con él y tiene que concretar. Yo empecé una obra, ¿ok? Son las 8 de la noche, mañana a las 10 de la mañana le voy a hablar para estar seguro si ya fue. Le dije, está bien, no hay cuidado, te prometo que voy a ir. Al siguiente día me habló y no fui, no pude, tenía otros compromisos. Pero le dije, mira, te doy mi palabra que al siguiente día yo voy a estar allí. Y me habló, pastor, va, ahí voy para allá, tranquilo, voy para allá. Y sabe, llegamos con Mateo Niño, no vamos a contar todo. Simple y sencillamente Mateo Niño era una persona, en ese momento tenía 32, 35 años, estaba joven. Por el traquín de la vida, él se había desviado, se había salido del camino, a pesar de que en algún momento él conoció de la palabra. Se volcó en las drogas, en el alcohol y muchas cosas más. Llegó a ser un caos su matrimonio, su vida, sus finanzas. Llegó a ser un infierno para su esposa y para sus hijos. Y en un momento lo sentenciaron y le dieron años de cárcel. Y él estaba en el proceso de salida cuando llegó al Paso. Hay un proceso en el cual te dan los últimos 6 meses para que tú empieces a salir afuera, trabajes y vuelvas otra vez para que te puedas incorporar otra vez en la sociedad. Él estaba en ese proceso. Pero sabes, en la cárcel es el lugar más propicio para regenerarte, para restaurarte, o es el lugar más propicio para lo contrario, para corrompirte todavía más. Pero tú tienes que tomar la decisión. Así que en esta mañana tú tienes que tomar una decisión. No podemos volver a nuestros hogares como estamos. Tú que me estás viendo por la plataforma, me estás escuchando por la radio, hoy es el día, tienes que tomar una decisión. Así que Mateo Niño, después de haber hablado con él 2, 3 meses, previamente antes de su salida, él me abrió su corazón y me dijo, mira pastor, yo tengo tiempos que le entregué mi vida a Dios. Pero sabes, aquí hay un grupo de personas que buscan la manera de que nosotros caigamos. A pesar de que estamos en este lugar, aquí podemos conseguir todo lo que nosotros queramos. Y estas personas aquí el enemigo las usa para que caigamos, para que volvamos otra vez. Y sabes, ayer me levanté en el nombre de Jesucristo y yo sabía que estaba ahí ese grupo y me fui delante a ese grupo. Y me paré y en el nombre de Jesucristo yo le dije, Señor, quítalos. Señor, ya no puedo más con esta carga. Sabes, cuando iba llegando hacia ellos se abrieron y me dejaron pasar. Sabes, pastor, tengo 5 meses que estoy limpio. Ya no me he metido en ninguna droga ni nada. Y cuando andamos afuera ya podemos conseguir. Pero sabes, ya no tengo ese deseo. El Señor, dice, transformó mi vida. El Señor está ordenando mis pasos. Y sabes, lo último que me siento triste es que mi esposa me dijo que no quiere saber nada de mí ni de mis hijos, que cuando salga, ¿verdad?, que le busque. Pero sabes, dijo, en eso yo no puedo hacer nada, está fuera de mi control. Yo no puedo hacer nada. Yo le dije, pero Dios puede hacer todo. ¿Qué te parece si oramos? Sabes, oramos. Y después, cuando lo vi otra vez, me dice, pastor, mi esposa me llamó y me dijo que me va a dar una oportunidad. Me dijo que él cree que verdaderamente yo soy otra persona. Querido amigo, hermano, el Señor puede quitar tu piedra. El Señor puede ordenar tu vida. El Señor puede hacer aquello que está fuera de tu control. No hay cosa que el Señor no pueda hacer. La pregunta es, ¿lo crees?
Si tú lo crees en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, yo te voy a invitar que te pongas de pie. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. El pastor va a iniciar con los bautismos. Y si mientras tú presencias ese bautismo y el Señor te sigue hablando a través de tu Santo Espíritu, y si tú sientes esa necesidad, habla con alguien aquí alrededor. Tenemos todo lo que tú necesites para el bautismo. En el nombre de Jesucristo, te hacemos la invitación una vez más. No sé si alguien va a tener un canto, no sé si cerramos con la oración. ¿Oramos? Vamos a orar. Querido Padre de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, te agradecemos en esta mañana. Te agradecemos porque esta semana, Señor, ha sido de bendición. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a través de diferentes cosas. Esta mañana nos hablaste a través de la piedra, de los lienzos, del sudario y a través de los ángeles. Señor, no queremos volver a nuestro hogar como llegamos. Queremos volver diferentes. Queremos volver con Jesús. Escúchanos, Señor. Tócanos, huélenos, háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones para todos.